Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Nuestra invitada de hoy es una persona que vais a poder descubrir, nada más que comience a hablar, que es una persona cercana, es una persona que es fácil su comunicación con ella y es muy interesante. Ella es abogada en Derecho Internacional y Cooperación al Desarrollo y los Derechos Humanos. Estudió en Bruselas Derecho Internacional y Derecho Europeo y fue movilizada por las Naciones Unidas en misión de paz en Guatemala. Ha estado 3 años de trabajo y negociaciones con las guerrillas y además es una persona partidaria y activista de la teología de la liberación. En Perú trabajó en una vicaría de solidaridad y estudia sobre la mística femenina. Y de la mística femenina, creo que puede ser algo sorprendente, es de lo que vamos a hablar con ella dentro de un momento. Con nuestra querida amiga María José López Palot. Y hola María José. Hola Ángel. Encantado de que estés aquí esta noche con nosotros. Igualmente y muchas gracias por la invitación. Esperamos pasar un buen rato contigo. Pues yo también lo espero, sinceramente. Espero que sea comprensible lo que vamos a hablar, que no es un tema tan común. Sí. Y que sea ameno y que participen luego todas estas mujeres encantadoras que hay aquí. La verdad tengo que decir que es una presencia muy femenina, así que absolutamente femenina. Muy bien. Voy a saludar un momento precisamente a nuestras colaboradoras y desearles, bueno, un programa, bueno, yo creo que vamos a aprender con María José bastantes cosas, por lo menos que hay otro mundo, siempre hay otro mundo distinto, y de eso es lo que vamos a hablar, María José. Muy bien. Teníamos previsto hablar de la mística femenina. Eso es. ¿Y qué es la mística, María José? Pues la mística, que viene de una raíz mu, la raíz griega, que tendría que ver, es lo mismo que de donde viene miope o de donde viene misterio, y que tiene que ver con lo que no se conoce, lo que no se ve, lo que está oculto. Y la mística quiere decir que está oculto o no se ve para la mayoría de la gente una presencia, una experiencia. Esta es la palabra. La mística es una experiencia directa e inmediata de la presencia de Dios, en nuestro caso Dios, en la vida de cualquier ser humano. Claro, si nosotros los católicos decimos Dios y le llamamos mística a esta aproximación a una conciencia más ensanchada, esto, en cambio, otras religiones le llamarían esto sufí o sufismo, los musulmanes, cábala, hubiera pasado a través del judaísmo, la cábala, que es el conocimiento esotérico de esta parte oculta que no es la religión, o podríamos hablar del Zen, podríamos hablar del Tao. Es decir, existe un núcleo común de todas las religiones del mundo, que es lo que algunos especialistas llaman la filosofía perenne. La filosofía perenne es este núcleo de conocimientos que tiene que ver con la vivencia, la experiencia directa e inmediata de cualquier persona de una presencia de la divinidad, de la conciencia expandida, de lo que no se ve. Es decir, hay que intentar comprender, cualquier ser humano tiene que intentar comprender que la percepción física que tenemos del mundo, del tiempo y del espacio es maya, lo que le llaman los orientales maya, es ilusión. No existe esta conciencia, la que tenemos presente tal y como percibimos el mundo es una parte de la inmensa conciencia que el ser humano es capaz de producir, de percibir desde su interior. Entonces hay que profundizar en el interior dónde está esta conciencia, dónde se encuentra esta realidad oculta. Pues el movimiento es cualquier religión, cualquier movimiento místico explica que es hacia adentro de uno, en lo que dan los místicos en llamar en el hondón del alma. Y el movimiento va de lo hondo del alma hacia arriba y se expande. Y en esta expansión, en este momento sin tiempo, sin espacio, en un presente eterno, es cuando se produce la iluminación. Es decir, lo que llamaríamos nosotros, los católicos, un éxtasis místico, una iluminación. Esto es la mística.
resumido en muy sencillas palabras. Yo tengo una preocupación, Ángel, se lo he dicho aquí a nuestras escuchas, esto de intentar explicar esto que a veces no es tan sencillo porque es intangible. La mística no es un mueble, no se toca, no se ve, no se percibe, y hay que tratar de explicarlo con palabras comprensibles a una audiencia. Ahora, yo creo que este es un tema capital del siglo XXI. Ángel y yo hemos tenido antes una introducción antes de llegar al estudio. El siglo XXI, ustedes conocen a este filósofo católico Karl Rahner, un jesuita, que dijo una frase que se ha acuñado, ya es muy famosa, que dijo: el cristiano del siglo XXI o será místico o no será cristiano. El siglo XXI o será místico o no será, porque ya no sirve. Yo creo que para la mayoría, inmensa mayoría de los católicos que somos nosotros, pero podríamos hablar, no digamos desde la perspectiva del Oriente, que nos llevan, ellos tienen una perspectiva muy centrada en el Zen o el budismo. En el budismo no hay ni siquiera Dios, es todo un proceso, un camino muy esforzado de llegar a esta conciencia iluminada, expandida. Ahora, los católicos de aquí y ahora, de la órbita del siglo XXI occidental, yo creo que se nos han quedado estrechos. El corsé del dogma católico, tal y como lo hemos venido conociendo y repitiendo en los catecismos, que han sido ortodoxos hasta hoy mismo. El Papa Ratzinger actual ha sido el prefecto para la doctrina de la fe, un teólogo imponente, y sin embargo no quieren dar el paso de reconocer que esta religión encorsetada ya no sirve para explicar esta conciencia expandida. Entonces yo creo que un reto capital de la sociedad del siglo XXI es situarse colectivamente, no digo individualmente, porque místicos individuales hay experiencias de mística desde 6.000 años antes, o sea, estamos hablando de 4.000 años antes del nacimiento de Cristo. Christos es el ungido, el iluminado, pero es un gran iluminado. Pero antes de él, que cuenta nuestra era, hay 4.000 años de experiencias místicas anteriores. Quiere decirse que para la gente que hemos reflexionado o estudiado, o te adentras un poco, das estos primeros pasos en una experiencia, en un estado alterado de conciencia, que es desde donde se empieza a percibir la mística, esto queda muy claro que este dogma queda vacío de contenido, y o se comprende la religión desde esta otra perspectiva, o resultan verdades repetidas, manidas, repetidas, que acaban siendo de cartón piedra y deja vacías a las iglesias. El otro día muchas de las presentes, y Ángel, tuvimos la oportunidad, lo hemos comentado justo antes de empezar, de escuchar a un teólogo católico, a un místico que además es teólogo, Willi Gisjager, un alemán, un benedictino exclaustrado, que yo le hice esta pregunta precisamente: ¿usted cree que la Iglesia como institución, la Iglesia poder, no me refiero a los cristianos de base, que opinan otras cosas, pero la Iglesia como institución se empeña en aferrarse a dogmas vacíos de contenido, despreciando, que es lo peor, porque la tragedia es que la Iglesia católica y muchas otras tienen en su interior un verdadero tesoro de espiritualidad mística, representada por miles de místicos y místicas que experimentaron en su carne esta conciencia expandida y tuvieron que escribir con un cuidadito para que no se los llevara la Inquisición por delante, y alguno de ellos lo pagó con su vida, y alguna de ellas. Ahora venimos a aterrizar en las mujeres. O sea, ahora estamos hablando de la mística sin género. Si hablamos de la mística de las mujeres, entonces eras bruja, decididamente ibas de frente a la hoguera. Pero en fin, en general estos místicos y místicas tuvieron que tener muchísimo cuidado en escribir lo que escribían y en describir lo que sintieron y lo que vieron, porque estaban en el límite de la heterodoxia, por tanto era muy fácil que se los llevaran por delante. Sin embargo, la Iglesia institución, yo le preguntaba a Willi Gisjager por qué con una miopía sangrante en el siglo XXI se empeña en aferrarse a este dogma sin impulsar a la gente hacia esta búsqueda de una conciencia más expandida, más iluminada. ¿Es porque quieren seguir detentando el poder que siempre han detentado o es pura miopía? Y él me contestó de una manera muy, yo creo, acertada, que probablemente eran
ambas cosas. Ambas cosas. Probablemente eran ambas cosas. Yo no recuerdo la respuesta. De todas maneras, ese místico siempre de lo que hemos estado hablando no tiene ninguna dificultad en relacionar nuestra concepción religiosa con otras concepciones. Ninguna. Absolutamente ninguna. Porque Teresa de Jesús, precisamente hay algunos trabajos realizados sobre ella de que utilizaba el sufismo y el cristianismo para ella avanzar. Y había una relación entre ambas cosas, ¿no? Bueno, Teresa vive en el siglo XVI y la expulsión de los judíos se acaba de producir. O sea, 1492, 1500, ella es del siglo XVI, nace en 1515 y Teresa, ella misma, era nieta de un judío converso. O sea, ellos eran cristianos nuevos, para nada cristianos viejos. Entonces, Teresa, yo creo que tiene un cerebro judío, que estábamos hablando hace un momento, los cerebros judíos. Esto puede sonar a una cosa extraña, pero yo creo que ellos supieron, el otro día el intérprete de Willy Gisjager explicó cómo las comunidades judías durante toda la Edad Media sufrieron menos peste que las comunidades católicas, porque tenían un tipo de preservación de su salud distinta y tuvieron un conocimiento cabalístico y místico distinto del que tuvo la Iglesia Católica. Teresa, puedes decir que era sufí, o yo digo que era una maestra zen, lisa y llanamente. Ella descubrió, a través de una posición orante, ella entró en una introspección que podría ser una posición, igual que se puede meditar en la posición del loto, en una asana que es hindú. Ella meditaba de rodillas. Y yo he tardado mucho tiempo en comprender cómo Teresa descubrió que a través de la meditación y de una oración, ella hizo este camino de introspección. Ella explica perfectamente en el libro de las moradas cómo va entrando de una morada en otra hasta que llega a la séptima morada, que es la de la expansión de la conciencia, la de la iluminación total. Cuando a ella le preguntan, le piden su confesor, uno de ellos, que escriba el libro de las moradas, Teresa se sienta en un pollete del convento de Ávila, sin banco siquiera, sino de rodillas, y de un tirón, ella me parece que se empieza a escribirlo algo así como en febrero o marzo, la interrumpen por algún asunto de la vida del convento y cuando retoma las moradas lo escribe de un tirón, un libro que es estudiado una y otra vez. Una pieza importantísima. Bueno, una lección magistral de espiritualidad, una lección auténtica magistral de espiritualidad, y lo escribe porque tiene la experiencia directa e inmediata de lo que es una conciencia iluminada. María José, como ha sacado relación de la conferencia de místicos, decir que la teoría de la conferencia era salud y espiritualidad. Así es. Las personas que tienen un conocimiento, que tienen una espiritualidad elevada, están en mejor salud que las demás, que era lo que te refería tú antes, que los judíos aquellos no se ponían enfermos con la crisis y terminaron llevándolo todo a la hoguera, porque eran los culpables de aquello. María José, vamos a continuar, pero dentro de un momentito. Muy bien, muy bien.